para que ustedes, o sea, no se queden solamente con que el aislamiento pulmonar, el tubo de doble luz, es exclusivo de lo que es la cirugía de tórax, sino que también en otro tipo de cirugía se usa, pero bueno, menos frecuente. A veces en algunas cirugías de corazón, en vez de Recording in hacerlo por una progress. esternotomía, en vez de hacerlo por una esternotomía, el abordaje puede ser por una toracotomía y por eso los cirujanos también piden un tubo doble luz. Para algunos casos en cirugías de esófagos y también para proteger el pulmón sano si el pulmón contralateral tiene algún tipo de patología, como por ejemplo puede ser una hemoptisis masiva o un absceso de pulmón. Siempre se habla con el cirujano, digamos, y se consensúa esto, a ver qué es lo que necesita qué es lo que necesita el cirujano. Si necesita que algún pulmón esté aislado para trabajar, nosotros vamos a tener que utilizar un tubo de doble luz. Bueno, ¿cómo aislamos un pulmón? Hace un ratito yo estaba diciendo aislamiento pulmonar como sinónimo de tubo doble lumen y la realidad es que no es tan así. Hay varias formas en las cuales nosotros podemos lograr aislar un pulmón. La forma más frecuente y la que nosotros siempre tendemos frecuencia a usar y la que ustedes por lejos van a ver qué es lo que más se utiliza es utilizando un tubo endotraqueal de doble luz. Profe, Que es esto que está... Sí, perdón que la interrumpa, pero antes de que siga, hay una compañera sí. que se llama Sofía que no está pudiendo entrar, dice. A ver, para que le aviso a Sebastián, que no sé Gracias. si me está escuchando. Ah, acá estoy viendo la conversación. Para que le aviso a Sebastián. Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo andan? Hay una chica, pero no tiene el nombre completo, no sé quién es. Decirle que se ponga el nombre, así la puedo hacer ingresar. Ya saben cuáles son las reglas para entrar, Dale, chicos, ¿eh? Sebas, ahí le digo. Bueno, avísenme si puede entrar, si no puede entrar, de última. Después lo vemos de vuelta. Bueno, como les decía, técnicas de aislamiento pulmonar son tres distintas. Lo más frecuente es el tubo endotraqueal de doble luz o como se suele abreviar el TDL, que vienen izquierdos o derechos. Estos tubos, ¿qué son? Es como en la primera fotito que les mostré al principio, que más adelante hay más fotos. Básicamente es un tubo bifurcado que tiene dos luces, una luz endotraqueal y una luz endobronquial. Esto nos permite poder aislar y ventilar selectivamente el pulmón derecho e izquierdo de forma independiente. Es la técnica que más se utiliza. Otra técnica para aislar el pulmón son los famosos bloqueadores, que lo que hacen es permitir, o sea, bloquear un bronquio para que distal a donde está ese bloqueador, digamos, colapse el pulmón. Y la última forma, que es la menos utilizada, que quizás la vean en pediatría, es la intubación con un tubo común, que lo que se hace es progresarlo. Vieron que muchas veces pasa cuando por ahí intubamos a un paciente y que al rato vemos que está desaturando y que decimos, uy, puede ser que esté unipulmonar porque progresamos mucho un tubo y solamente estamos ventilando un pulmón. En ese caso de que se hace de forma accidental, quizás en algunos casos, como les decía, por ahí en pediatría se suele utilizar como técnica para aislar un pulmón. Bueno, estos de bloqueadores muy cortitos porque la verdad es que casi que ni se usan. En el hospital en el que estoy yo, por ejemplo, se hace mucho tórax. Yo nunca vi que se utilizara un bloqueador, pero solamente como para que sepan que existan, como para que sepan cuáles son y como para que sepan cuáles son las principales diferencias con el tubo de doble luz. Los más frecuentes son el tubo Univent, el bloqueador de Arndt y el catéter de Fogarty. Acá hay unas fotitos. Básicamente, ¿en qué consisten estos bloqueadores? Son un tubo común que tienen una luz, que ese que tiene un canal, una luz con un canal, a donde por ahí, por esa luz, pasa el bloqueador. Y una vez que pasamos el bloqueador y que nosotros con vidente fibrobroncoscopía chequeamos que está colocada en el lugar a donde nosotros queramos, se puede bloquear, ¿sí? Puede llegar a ser más útil en pacientes que tienen vía aérea difícil. Ya van a ver que el tubo doble luz es gigante, es una cosa enorme. Entonces, es muy importante hacer una buena laringoscopía para poder colocar bien el tubo doble luz. Entonces, si tenemos un paciente con una vía aérea difícil, quizás este tipo de tubo nos facilite por ahí un poco más la intubación. Y también cuando el paciente está despierto, se puede utilizar el fibrobroncoscopio como guiador, como guía y utilizar este tipo de tubo. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, tubo doble luz, ¿qué es lo que más se utiliza?
A ver, quiero que esto me aparezca de otra forma. Ahí está. Bueno, el tubo doble luz, que es lo que más van a ver que se utiliza en cirugía de tórax. En el diseño ustedes van a ver que tienen dos lúmenes. Uno traqueal, que es este que en esta marca de tubo está puesto con blanquito, y uno bronquial, que tienen conexiones proximales que son independientes. Y tienen dos balones, uno bronquial y otro traqueal. Van a ver que está todo del mismo color siempre. Acá en este caso, el balón para inflar y justamente la conexión proximal están todos del mismo color como para que nosotros con facilidad identifiquemos cuál es cada luz. Acá van a ver que el balón traqueal tiene una luz y por acá abajo el balón bronquial también tiene una luz acá abajo. Acá en esta fotito de la izquierda se llega a apreciar un poquitito mejor a donde tienen el balón traqueal con su orificio traqueal y el balón bronquial con el orificio bronquial. Básicamente esto es como para que ustedes conozcan cómo viene el tubo de doble luz. No sé en qué hospitales ustedes van a trabajar, pero generalmente la presentación que vienen cuando ustedes piden el tubo vienen como una especie de caja, a donde viene el tubo por un lado y también tienen digamos, una aspiración que es específica de este tipo de tubos. Bueno, acá es otro modelo distinto al anterior. Esto, como lo que ven acá, lo que se hace es conectar esto acá y acá, esta partecita de acá, se conecta el ventilador, se conecta el filtro, digamos, que va conectado al ventilador. Ustedes van a ver que al principio sí les parece medio raro por ahí en la foto, yo no encontré un video como para ponerles de cómo armarlo, pero una vez que vean cómo funciona van a ver que es súper sencillo. Lo que tenemos acá a la derecha de esta tijera es el clamp, que ustedes van a ver que eso es algo súper fundamental que siempre está disponible en la cirugía de tórax, porque justamente con este clamp lo que nosotros vamos a hacer es excluir uno u otro pulmón. Importante que siempre el inflado de los balones sea con el mínimo volumen necesario. En general, con 3 o 4 milímetros ya alcanza para que los balones estén inflados, ¿sí? Idealmente tiene que ser el menor tiempo posible para generar menos daño, digamos, por el balón inflado. Bueno, y esto quizás parece una obviedad, pero quizás hasta que alguien no te lo dice no, es cómo nosotros justamente hacemos para generar ese aislamiento o esa exclusión. Como yo les decía hace un ratito, esto viene conectado acá. Y nosotros con el clamp, al ocluir una u otra luz, lo que estamos haciendo es permitir que se ventile con la otra luz, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos obstruyendo la luz traqueal, vamos a ventilar solamente con la luz bronquial. En caso de que sea un tubo doble luz izquierdo, vamos a estar ventilando el pulmón izquierdo. Y en caso de que sea un tubo doble luz derecho, vamos a estar ventilando el pulmón derecho. ¿Eso se entiende más o menos cómo es que funciona el tubo doble luz o queda alguna duda? Pues es importante. Sí, sí, se entiende, gracias. Perfecto. Bueno, tubo doble luz. Ventajas es que permite aislar completamente un pulmón del otro. Es muy fácil aspirar las secreciones. Acá en esta fotito, no sé si se llega a ver que esto se puede abrir, esta tapita es como que se puede abrir y hay un tipo de aspirador que viene específico para el tubo de doble luz, entonces realmente es muy sencillo abrirlo y en 2 segundos se aspiran todas las secreciones. Es muy fácil de convertir, pasarlo de bipulmonar a monopulmonar. ¿Cómo hacemos eso? Sacando o poniendo el clamp. Ahí en 2 segundos nosotros clampeamos o desclampeamos y podemos ventilar al paciente de forma selectiva o de forma bipulmonar. Con lo que es la reposición infrecuente se refiere a que una vez que nosotros posicionamos y que nosotros intubamos al paciente y fijamos el tubo doble luz y chequeamos que esté bien colocado, es raro que se mueva. Se puede utilizar el CPAP muy fácil en el pulmón no dependiente. Ese concepto de dependiente y no dependiente también puede ser que lo escuchen en el quirófano de tórax. El pulmón dependiente es el que se está ventilando. Se puede utilizar sin uso de fibrobroncoscopía, a diferencia de los bloqueadores que sí o sí necesitan asistencia de fibrobroncoscopía, y que el pulmón no dependiente, es decir, el que no estamos ventilando, colapsa rápidamente y rápidamente los cirujanos tienen un campo para poder operar. Profe, una pregunta. ¿Qué es el Sí. CPAP? El CPAP es la presión positiva al final de la expiración.
Es como no creo que lo vean en quirófano. En general, eso es lo que indican a los pacientes, por ejemplo, a los pacientes que tienen apneas de sueño y demás, que lo indican para evitar el colapso de los alvéolos. Pero no lo van a ver en quirófano. Yo por lo menos no lo tengo disponible en quirófano. Pero quédate con ese concepto, con que sirve para evitar el colapso de los alvéolos. Dale, muchas gracias. Bueno, y como desventajas del tubo doble luz es que muchas veces es difícil elegir un tubo del tamaño adecuado. Van a ver que hay varias formas como para saber cuál es el tamaño de tubo adecuado, desde medir el diámetro de la tráquea hasta ver la talla del paciente y demás. Muchas veces no se elige el tubo adecuado, que fuga, que se mueve, que esto, que el otro. Así que por ahí eso es una desventaja del tubo doble luz. Es difícil de colocar en pacientes con una vía aérea difícil, como les decía hace un ratito, cuando lo vean el tubo doble luz. Yo siempre que extubo un paciente con un tubo doble luz no puedo creer lo grande que es. Entonces, nosotros necesitamos hacer una muy buena laringoscopía. Si nosotros no hicimos una adecuada laringoscopía, realmente la intubación con estos tubos es por ahí un poquitito más difícil. Que se puede romper el balón cuando lo estamos intubando, más si nos costó. Que se puede generar algún tipo de daño sobre el árbol traqueobronquial y que en caso de que el paciente en el posoperatorio de la cirugía de tórax se tenga que ir intubado a terapia intensiva, nosotros no lo podemos mandar con el tubo doble luz, tenemos que cambiarlo a un tubo simple en caso de que sea necesario. Y lo otro es que en caso ustedes saben lo que es una secuencia rápida, la verdad es que hacer por ahí una secuencia rápida en pacientes que tienen estómago ocupado con este tipo de tubo tampoco es tan sencillo. Quizás por eso también sea una desventaja. Bueno, tubo doble luz derecho o izquierdo. No sé si alguna de ustedes ya pasaron por lo que es el quirófano de tórax o tuvieron que usar tubo doble luz, pero ¿cuál es el que se usa más frecuente? ¿O cuál piensan que es el que se usa más frecuentemente, el derecho o el izquierdo? Exactamente, el izquierdo. Y la explicación de por qué se usa más que nada el izquierdo es totalmente anatómica. No sé si alguna vez se sentaron a ver esta fotito, que quizás sea engorroso, es más anatomía, yo lo sé, pero te permite entender por qué es que nosotros siempre tenemos esa tendencia a usar el tubo doble luz izquierdo y no el derecho. Como para que tengan una idea, la tráquea del adulto mide más o menos 11 a 13 centímetros. Empieza a nivel del cartílago cricoides, que es C6, y se bifurca detrás de la articulación externo-maniobral, que es a nivel de T5. El bronquio derecho, la angulación con la que diverge es más o menos de 25 grados, mientras que la del lado izquierdo es con un ángulo de 45 grados. Por eso la tendencia que tienen cuando nosotros se progresa un tubo es siempre ir hacia el lugar ese. Otra diferencia que tiene es, como ya habíamos dicho en la primera diapositiva, es que el bronquio derecho tiene 3 ramas, la superior, la media y la inferior, y que el izquierdo tiene solamente 2 ramas, la superior y la inferior. Y acá viene la parte importante, la que es importante entender, y que esto es lo que nos va a permitir entender por qué usamos más el izquierdo que el derecho, y es que el orificio del bronquio del lóbulo superior derecho se sitúa más o menos a 15 a 20 milímetros de la carina, mientras que el lóbulo superior izquierdo está a 50 milímetros de la carina. Es decir, que ni bien se bifurca, ¿sí? Acá a nivel de la carina, ni bien se bifurcan, o como para el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, la bifurcación hacia el bronquio superior derecho está ahí nomás, son muy poquititos milímetros. En cambio, del lado izquierdo nosotros tenemos mucho más margen. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando nosotros ponemos un tubo doble luz derecho, lo que hacemos con el balón es estar tapando, es estar ocluyendo, digamos, la salida hacia el bronquio, hacia el lóbulo superior derecho. Y no estamos ventilando ese lóbulo, solamente se ventilan el medio y el inferior, porque con el balón nosotros ocluimos esta luz. Por eso ven que el tubo derecho, que el tubo de luz derecho es diferente, o sea, es muy diferente al izquierdo. Ven que está como herniado acá el balón y acá tiene el orificio de salida, justamente acá tiene este orificio de salida y este justamente como para que se pueda ventilar el lóbulo superior derecho, ¿sí? Por eso es tan importante y ustedes siempre acuérdense de que si llega a pasar, porque hay indicaciones muy puntuales, de hecho acá tienen las 3 indicaciones de tubo doble luz derecho, si llega a pasar que tengan que poner un tubo doble luz derecho,
siempre se debe chequear con fibrobroncoscopía. Y si nosotros movemos de posición al paciente, o si se mueve, o si le ponen un rollo, que si lo levantan, o que si lo que sea, siempre hay que chequearlo, porque es milimétrica la diferencia, y es muy fácil que este balón se pueda desplazar y que nos ocluya la salida al lóbulo superior derecho y que no lo ventilemos, ¿sí? Las indicaciones puntuales del tubo doble luz derecho son que haya un tumor en el bronquio fuente izquierdo, es decir, si hay un tumor acá, nosotros no podemos poner un tubo doble luz izquierdo, que haya un tumor extraluminal, pero que toda la anatomía del bronquio fuente izquierdo esté distorsionada, entonces tampoco podemos poner un tubo doble luz izquierdo, y por último, que vayan a sacar el pulmón izquierdo. En ese caso también deberíamos usar un tubo doble luz derecho. Para el resto de las cirugías, la tendencia siempre es a utilizar el tubo doble luz izquierdo. Esto quedó claro, el por qué el izquierdo y por qué no el derecho. Sí, profe. Pero una pregunta. Sí, Por el ángulo del bronquio, ¿el tubo no tendería a ir más hacia el derecho, digamos? sí, por eso también siempre lo chequeamos nosotros. Ahí más adelante hay otra diapositiva específica donde hablo de cómo chequear que el tubo esté correctamente posicionado. Pero también es un error frecuente que el tubo de la luz izquierda se vaya al derecho y que haya que reposicionarlo. Gracias. Bueno, ¿cómo sabemos cómo elegir el tubo del doble luz? Acá esto es una tablita que está buena, que habla de, acá lo dice por la edad. Lo que quiero que se queden más que nada, más que saber cómo elegir el tamaño de los bloqueadores, me interesa que se queden más que nada sobre cómo elegir el tamaño de los tubos de doble lúmeno. Más que hacerlo por la edad, en general, vieron como cuando nosotros, a ver, en cualquier cirugía que usamos un tubo común de una sola luz, en las mujeres siempre se usa 7,5, 8, en los hombres se usa 8,5. En el tubo doble luz, en la mujer adulta siempre se tiende a usar 35 o 37 y en el varón adulto 39 o 41. 41 es el tubo doble luz más grande y 26 es el tubo más chiquitito, ¿sí? Que en general se usa para chicos de 8 a 10 años. Los pediátricos, los que son más chiquititos, ahí sí se suele usar o el tubo común, que se progresa o no, habría que hablarlo con el equipo quirúrgico, o los bloqueadores. Bueno, y en el caso de los adultos, ¿cómo definimos si 35 o 37 en las mujeres o si 39 o 41 en los varones? En función de la talla. Nosotros nos fijamos de la altura del paciente. En general, las mujeres que miden menos de 1,60 se utiliza un tubo 35, las mujeres que miden más de 1,60 se usa el tubo 37, en los hombres que miden menos de 1,70 el 39 y en los hombres que miden más de 1,70 un tubo número 41, que es el más grande de todos. Bueno. Una vez que intubamos al paciente, van a ver, como yo les decía hace un ratito, el tubo de doble luz viene con un mandril, siempre se coloca con ese mandril. A ustedes en un momento el anestesiólogo les va a decir que retiren el mandril y ahí va a estar intubado el paciente. Se conecta al respirador y que lo que nosotros tenemos que chequear en ese momento es que el tubo esté efectivamente colocado, ¿sí? Varias formas como para hacerla. La más simple y sencilla es ocultando. Introducimos el tubo de doble luz hasta que notamos una resistencia, o sea, hasta el fondo, lo metemos al tubo. Inflamos ambos manguitos, ambos balones, y después excluimos primero un pulmón y después el otro mientras que vamos ocultando. En ese caso, de forma similar, o sea, lo que deberíamos ir chequeando es que esté aislado, digamos, el pulmón que nosotros estemos aislando mediante, o sea, cuando clampeamos la luz, y lo mismo del otro lado. A ver, es lo que está más ampliamente disponible porque un estetoscopio suele haber en cualquier quirófano, pero bueno, no es el mejor método para chequear que esté bien colocado. A ver, el método por excelencia, el estándar sería la fibrobroncoscopía, pero bueno, la realidad es que tampoco es lo que está siempre disponible. Pero bueno, esta es la mejor forma. Sí, recuerden que si ponemos un tubo doble luz derecho, siempre se tiene que chequear con el fibro, por esa explicación que les di hace un ratito, pero que idealmente a todos los pacientes, a todos los tubos doble luz, debería chequearse con fibrobroncoscopía. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del tubo doble luz? Malposición. Puede ser, ustedes van a ver que el paciente en cirugía de tórax siempre van de cúbito lateral. Nosotros intubamos, por supuesto, al paciente en decúbito supino. Cuando se cambia el paciente de posición
Vieron que a veces los cirujanos están apurados, que tironean, que esto, que lo otro, que te lo levantan, que te ponen un rollo. En toda esa movida puede pasar que el tubo se cambie de lugar, se progrese o se retire. Y ahí o sea, queda mal puesto el tubo y enseguida nos damos cuenta porque el paciente no satura bien, lo vemos que empieza a levantar presiones en el ventilador y demás. En general, lo que pasa cuando nosotros movemos hacia el paciente es que el tubo se desliza 1 centímetro hacia cefálico. Por eso muchas veces lo que se hace es dejarlo progresado penitas un poquitito. Vos lo ves, digamos, con el fibrobroncoscopio en la posición y lo progresás un poquitito más. Cosa de que si después, con ese movimiento, cuando nosotros posicionamos al paciente, se retira un poquitito, sabemos que seguimos estando bien. Idealmente, una vez que el paciente está en la posición correcta, en la posición quirúrgica, se debería chequear nuevamente con fibrobroncoscopía que siga estando bien colocado. Bueno, otra complicación que puede traer el tubo de doble luz es el traumatismo de la vía aérea. Van a ver ustedes lo grande que es el tubo de doble luz y más que nada si nosotros inflamos con mucho volumen el manguito también podemos llegar a generar daño por presión. Y otras complicaciones, por ejemplo el grapado de la luz endobronquial en el bronquio durante la neumonectomía, por eso es que justamente una indicación de la neumonectomía izquierda es el tubo de doble luz derecho. Bueno, el paciente va en esta posición que ustedes tienen en esta fotito de acá de la derecha. Es pan de cúbito lateral. Se pone un rollo a nivel del tórax superior. En ese momento, cuando van a colocar el rollo, siempre es importante que alguien esté fijando el tubo como para que no se mueva. La pierna de abajo va flexionada, la pierna de arriba va extendida. El brazo de abajo suele ir sobre un apoyabrazos y el brazo de arriba siempre va extendido y sobre una piernera. Cabeza y cuello en posición neutro y la incisión más frecuente es la toracotomía posterolateral. Importante para este tipo de cirugías que suelen ser cirugías grandes, complejas, en general, lo ideal sería que el paciente tenga 1 o 2 vías, cuanto más grandes mejor. La anestesia que se suele usar para este tipo de pacientes siempre es combinada, el paciente siempre va a estar dormido, pero muchas veces esta cirugía, al ser de un alto impacto doloroso, se combina con un catéter peridural o con una raquidia con morfina. Esa es otra alternativa y también eso es importante que se charle con el anestesiólogo y con el resto del equipo quirúrgico a ver para este tipo de paciente cuál sería la anestesia adecuada. Muchas veces requieren arteria, muchas veces requieren el uso de inotrópicos, puede ser que requieran algún tipo de transfusión. Importante ir registrando la temperatura esofágica y ponerles manta térmica. Son pacientes que al tener una gran exposición rápidamente se enfrían y pierden temperatura. Bueno, esto es un pequeño repaso, o sea, me parece importante, como les decía hace un ratito, la cirugía de tórax duele mucho. Es una cirugía realmente de un alto impacto doloroso y lo que tienen estos pacientes es que si en el postoperatorio están con mucho dolor, los pacientes empiezan a acumular secreciones, se atelectasian, es como que les retarda toda la recuperación, se los retarda muchísimo por dolor. Entonces, por eso es tan importante que la analgesia esté, nosotros la pensemos desde antes de que empiece la cirugía, pero que realmente la tengamos muy presente a la hora de nosotros planear el tipo de anestesia que vayamos a hacer. Obviamente que nos va a cambiar mucho el tipo de analgesia que le vamos a hacer al paciente en función de si es una cirugía abierta, como es este lado, que tiene un impacto doloroso muchísimo mayor, o si es una cirugía por VATS. ¿Qué quiere decir por VATS? Es como una especie de laparoscopía, pero que se le hace al tórax. Se hacen mini incisiones, por una de esas incisiones va una cámara que tiene una fibra, una luz, y después se meten pinzas y se trabaja de esa forma. Esto tiene un impacto doloroso muchísimo menor. Puede pasar de todas formas igual que se empiece la cirugía a través de este abordaje, que no se pueda resolver por este abordaje y que se termine convirtiendo, ¿sí? Así que siempre charlen con el equipo cuál es la posibilidad, de que la cirugía sea abierta directa, de que va a ser por VATS, si es algo sencillo, la posibilidad de que se convierta, que realmente es importante, es muy importante la analgesia en el postoperatorio. Lo que más se suele utilizar es el catéter peridural. El catéter peridural, como estamos hablando de cirugía de tórax, el nivel al que se pone es torácico. En caso de que se coloque guiado por rayos, que se suele utilizar guiado por rayos, se utiliza contraste.
se coloca idealmente antes de que empiece la cirugía con el paciente despierto. Puede estar sentado, acostado o inclusive de costado, que se no lo puse también, pero eso va a depender, digamos, del gusto del anestesiólogo. Las infusiones que se suelen preparar o se usa en el intraoperatorio muchas veces una infusión con lidocaína, o en el posoperatorio ya se deja una infusión con bupivacaína al 0,2, al 0,16 o al 0,12% y fentanilo a 2 microgramos por mililitro. Muy importante que si van a colocar un catéter peridural que esté adecuadamente rotulado. Después son cirugías que rápidamente se pueden complicar, que si ocurre cualquier cosa, que todos empiezan que hacer esto y que hacer el otro, nosotros no podemos hacer, hay muchas drogas que no se puede hacer peridural, por eso es importante que esté bien rotulado, inclusive para cuando el paciente se va a la habitación, ¿sí? Que quede bien rotulado lo que es el catéter peridural y que todos los accesos idealmente, todos los sitios de inyección del catéter peridural, yo les pongo cartelitos generalmente, catéter peridural, como para tener más alarma de que ese es el catéter y que no se debería hacer ningún tipo de droga por ahí. El catéter peridural, como también ya deben saber, pero no está de más repetirlo, es una técnica estéril. Por eso si van a optar por poner un catéter peridural, tienen que preparar la mesa con camisolín, guantes estériles, todo el set de lo que es el catéter tiene que estar estéril. Bueno, y la última diapositiva, que esto es como para que tengan un poquitito más en cuenta de lo que es la ventilación unipulmonar, que es muy diferente ventilar al paciente. Imagínense que no, o sea, lo que ustedes deben estar más acostumbrados es a la ventilación bipulmonar para cirugías que no son tan complejas como lo que es cirugía de tórax. Esto es como para que medianamente tengan una idea de cómo es el manejo o cómo es la ventilación cuando se está ventilando un solo pulmón. Generalmente la FIO se setea al 1 y después se va bajando en función de lo que el paciente vaya tolerando. El volumen que nosotros ventilamos, vieron que normalmente es de 6 a 8 mililitros kilo. Cuando estamos ventilando un solo pulmón es de 4 a 6 mililitros kilo. La maniobra, o sea, la maniobra reclutada, sí se puede hacer. Idealmente se debería hacer antes de aislar el pulmón y si no se puede hacer mientras que estemos ventilando de forma unipulmonar, no hay problema. En general se ponen 5 a 10 de PIP, la frecuencia respiratoria puede ir desde 12 a 16, a veces se tiene que ir subiendo porque el paciente está reteniendo mucho. Igualmente, en el contexto de una ventilación unipulmonar es como se permite una hipercapnia, se dice hipercapnia permisiva. Y después el modo en el que se ventila el paciente, ya sea por volumen o por control, ya va a enfermedades preexistentes del paciente y de lo que quiera hacer el anestesiólogo. Y después, rápidamente, como para que ustedes tengan en cuenta, es muy frecuente que estos pacientes desaturen, porque los pacientes, a ver, que llegan a cirugía de tórax, ustedes imagínense, no son pacientes sanos. La mayoría de las veces el paciente que se le va a hacer una lobectomía es un paciente tabaquista, dañoso, y es frecuente que se presenten episodios de desaturación. Así que está bueno que ustedes sepan cuáles son las conductas que deberían tomar inicialmente, que es subir la FIO al 100% si es que no la tenía, chequear nuevamente que el tubo doble luz esté bien colocado, porque lo más frecuente es que se haya movido o que haya pasado algo y que nosotros no estemos ventilando lo que queríamos ventilar. Siempre evaluar que la hemodinamia del paciente esté bien y después, si es necesario, se puede generar una maniobra de reclutada, por ahí si el paciente se atelectasió, y aplicar un poco de PIP si es que no le hayamos dado PIP al paciente. Y bueno, eso es todo. Ahí dejo de compartir pantalla, así puedo ver el chat. Ahí está. No sé si fue mucha información o si fui muy rápido. No sé qué dudas o preguntas tienen. Si no, yo después rápidamente les digo como qué es lo más importante que les debería quedar de esta clase. Pero bueno, primero si tienen alguna duda o pregunta. Me surgió una duda, profe. Sí, Cuando haces un aislamiento pulmonar, ¿ventilarías a la mitad del VT normal? exactamente. Eso, mira, te vuelvo a compartir pantalla. ¿A dónde lo tenía? Acá.
Cuando nosotros estamos ventilando un paciente, cuando le estamos ventilando bipulmonar, el BT que se utiliza es a 6 a 8 mililitros kilo, más o menos para un adulto le solemos poner 500. Cuando nosotros ventilamos un solo pulmón, se hace de 4 a 6 mililitros kilo. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, obvio, la maniobra de reclutar igual no era el objetivo quizás de esta clase, pero lo que pasa, a ver, es que en algunas situaciones lo que puede pasar con el pulmón, en especial cuando nosotros relajamos y dormimos a un paciente, es que se telectasia ese pulmón, es como que el alveolo se cierra, se colapsa, y nosotros al ir aumentando de forma progresiva la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, lo que nosotros hacemos es abrir ese alveolo, y zonas que antes por ahí estaban perfundidas pero no estaban ventiladas, al abrirlas podemos hacer que se ventilen, y eso nos mejora la compliance y nos va a mejorar en caso de que esté desaturando al paciente, nos va a mejorar la saturación. Básicamente es eso, pero no era objetivo de esta clase, quizás eso. No, Profe, nada, ¿se entendió? una consulta. Sí, En los tubos de doble lumen, los balones son de distinto tamaño, sí, el de la luz bronquial y el de la luz traqueal. ¿Con sí. El cuánto se traqueal es más insufla grande. más, claro, con cuánto se insufla más o menos? Mira, eso viste que siempre depende del paciente. El traqueal se suele insuflar con más volúmenes, más parecido al tubo, digamos, común. Y perdón, sí, el traqueal. Y el bronquial, que es el más chiquitito, con menos, con 3 o 4 centímetros suele alcanzar. Igualmente siempre vos te vas a ir fijando, o sea, no es que es algo tan estático, digamos, vos te vas a ir fijando en función de qué tan inflado lo sientas, depende cómo le quede el tubo, el tamaño del tubo al paciente. Y por ejemplo, no sé, después nosotros nos fijamos en el ventilador si fuga o si no. Cuando clampeamos donde es ideal hacer en el adaptador que va entre el tubo y en la pieza de ñi, sí, mira, ahí te muestro también, creo que se veía en una de las fotitos. ¿Ves este adaptador que va conectado acá? Nosotros clampeamos acá. Porque, ¿qué pasa? Si por algún error, si el tipo de clamp que usamos o lo que sea, nosotros llegamos a romper, lo ideal es que nosotros rompamos acá. Porque en el peor de los casos, buscamos otro tubo y ponemos otro adaptador. Si nosotros rompemos porque clampeamos acá, lo que tendríamos que sería una catástrofe, porque lo que tendríamos que hacer es cambiar todo el tubo. Por eso se clampea siempre en ese adaptador. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Ya han estado en alguna cirugía de tórax? ¿O en alguna cirugía en la que utilicen un tubo doble luz? Yo por lo personal no, Sí, profe. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Es más o menos esto lo que utilizan? ¿Utilizaron un tubo doble luz izquierdo, uno derecho, un bloqueador? Sí, yo todas las que estuve era izquierdo. Claro. sí, también. ¿Y habían entendido en ese momento por qué se usaba el izquierdo y no el derecho? Me lo habían dicho, pero ahora quedó más claro. Lo Bárbaro. puedo explicar yo. Sí, a mí también me quedó más claro. Igual también supuse que era porque era el único que había en el hospital. Claro, bueno, igual puede ser también.
Una consulta ante un neumotórax, ¿cuáles son las maniobras de emergencia? No entiendo si me preguntas específicamente como en caso de cirugía de tórax, o sea, cuando nosotros en una cirugía de tórax es como que vos le creas un neumotórax o estás abriendo la pleura. En ese caso no hay problema, pues los pacientes siempre van a salir, digamos, con un tubo de venamiento pleural puesto. O me decís, por ejemplo, si estás colocando un portacat a un paciente y si se genera un neumotórax, esa sería la pregunta. O sea, por ejemplo, vos tenés al paciente que lo tenés dormido, le estás poniendo una vía central, ya sea un portacat o lo que sea, y le hiciste un neumotórax. La pregunta sería, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bien, bueno, ahí lo que hay que ver es si es un neumotórax hipertensivo o no. El neumotórax hipertensivo es el que te descompensa hemodinámicamente al paciente. Primero que vos te vas a dar cuenta de cuando estuviste poniendo el acceso central, digamos, generalmente o te vino aire o pinchaste la arteria o pasó algo raro. Vos enseguida te das cuenta cuando pasa algo raro. Y si se acompaña con esa hemodinamia, digamos, del paciente que está descompensado, que empieza a desaturar, que se empieza a hipotensar, en ese punto lo que vos tenés que hacer es generar que ese neumotórax sea normotensivo. En ese caso lo pinchás con un Avocat. Y después ese paciente va a terminar con un tubo de venamiento pleural. Si justo es en una cirugía de tórax, es ideal porque están los cirujanos de tórax ahí como para que lo coloquen. Pero básicamente eso sería. En la maniobra de emergencia, convertir el neumotórax en normotensivo con un Avocat punzando y después el tubo de tórax, el tubo de venamiento pleural. Y después de la clase, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Primero que nada, entender que no solo es la cirugía de tórax la que necesita tubo doble luz. No sé, eso también a ustedes les pasó alguna vez de tener que usar un tubo doble luz para alguna otra cosa que no sea tórax, o solo fue cirugía de tórax. Esófago. Bueno, es eso, como tener, o sea, tener en cuenta eso de que no solo, o sea, de que tubo doble luz no es sinónimo de cirugía de tórax. También hay algunas otras excepciones a donde, o sea, algunas otras cirugías a donde ustedes lo van a tener que tener listo. También entender que el aislamiento pulmonar no es sinónimo de tubo doble luz, que hay otras formas de aislar un pulmón, pero que por lejos el tubo doble luz es lo que más se utiliza, y dentro de lo que es el tubo doble luz, la tendencia siempre es a utilizar el izquierdo. ¿Y por qué se utiliza el izquierdo y no el derecho? Eso me parece que es súper importante, y después toda la parte de la analgesia en el posoperatorio. Eso también es muy importante. Saber cómo chequear que un tubo esté bien colocado, cómo elegir el tamaño del tubo. Básicamente todo lo que está en las diapositivas. Que algunas quedaron medio cargadas, pero me parece que no tienen tanta bibliografía, entonces intenté que todo lo que charleo, todo lo que dije quede escrito como para que ustedes después lo puedan leer de ahí. Buenísimo, profe, muchas gracias. ¿Esto lo van a subir? La clase va a estar subida, sí, yo ya se la mando a Florencia y ella la sube. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, si queda alguna duda o pregunta, no sé si ustedes tienen el mail de Flor o alguien como para mandarle bibliografía complementaria, yo también hablo con Florencia a ver qué es lo que puede subir. Profe, una consulta. ¿También van a Sí. subir el PDF de esta clase? Sí, el PDF va a estar subido, quédense Muchas tranquilos. gracias. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosa no duden en consultar. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Muchos Bueno, éxitos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias. Gracias.